vez más estamos aquí en mi canal, tu canal. Mi nombre es Elizabeth, para los que no me conocen. Y para los que me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión vengo a hacer estas bonitas estrellas hechas de papel, emplastadas con yeso, obviamente. Ya saben, a mí me encanta trabajar mucho con yeso, así que mientras pueda yo les estaré trayendo muchas manualidades hechas con yeso para decorar nuestro hogar, porque a mí me encanta todo lo de yeso y como saben, en esta casa todas las decoraciones son de yeso y pues bueno, tanto que me encantó que próximamente estaré haciendo las otras para el otro extremo de la ventana y se los estaré compartiendo para que vean cómo es que me quedaron. No olvides regalarme un like si te gusta este video, compartirlo en tus redes sociales, eso me ayuda bastante y pues bueno, antes de comenzar quiero darte las gracias a ti por suscribirte a este canal, por dejarme tus comentarios, por dar like. Y si eres nuevo por este canal, no te olvides de suscribirte aquí abajito en el botoncito rojo, activar la campanita para que cuando yo suba un video YouTube te notifique y no te pierdas de ninguno de mis videos. Y pues bueno, ahora sí, comenzamos. Vamos a ocupar 8 hojas por estrella, amigas. Y vamos a comenzar doblando la hoja así, de esta manera. Para después cortar el sobrante así. Nos tiene que quedar la hoja como en cuadro así. Y así haremos todas las hojas. Ya que tenemos todas las hojas recortadas, ahora vamos a agarrar una hoja y la doblamos así a la mitad. Para después doblar así, amigas, como que si fuéramos a hacer un avioncito. Ya que doblamos, haremos lo mismo de la otra parte de abajo. Nos quedará así, amigas. Ya que doblamos ambas partes, vamos a agarrar la figura así con las pestañas estas para abajo y la otra parte la doblamos así, guiándonos por esta raya, así. Hacemos lo mismo del otro lado igual. Ya que hicimos esto, ahora lo volteamos y por esas mismas rayas que hicimos los dobleces, vamos a doblar así. Desdoblamos y del otro lado igual, por la misma raya doblamos así. Y listo. Ya que está hecho esto, ahora vamos a agarrar el papel así y doblamos a la mitad así y solo bajar a la otra mitad y ya solo acomodamos así y listo. Como ven es muy fácil, la cosa es agarrarle la primera vez, amigos, y ya después se les va a ir más rápido. Así nos quedará y así haremos todos los picos. Ya que tenemos los picos de nuestra estrella, vamos a formar así, agarrando dos picos así y les vamos a ir ensamblando así. El pico pequeño irá dentro del pico grande, de esta manera. Si vemos que no quiere entrar, solo medio abrimos el pico grande para poder meter la hoja del pico pequeño así.
y así iremos acomodando todos los picos. El último pico solo vamos a ensamblar lo que viene siendo el pico grande así, y el pico chico solo lo meteremos en medio del otro de esta manera. Y listo, así nos quedará. Ya solo vamos a poner cinta de esta de papel en el centro así, para tapar el agujero que nos quedará en medio. Igual vamos a poner cinta en los picos así, para que queden los picos pegados y no se le meta el yeso para adentro, para que quede selladito totalmente la estrella. Vamos a poner cinta así. Y listo, ya tenemos lo que es nuestra estrella formada. Ahora vamos a hacer mezcla con yeso para emplastar nuestra estrella. Primero vaciamos agua, yeso y meneamos. Amigas, yo aquí estoy utilizando una cuchara, pero es mejor hacer las mezclas con un tenedor o con un batidor, no sé, pero es mucho mejor hacerlo con un tenedor que con una cuchara. Y meneamos hasta que esté espeso. Ya que está espeso, amigas, ahora vamos a hacer rapidito el gancho con el que vamos a colgar nuestra estrella, amigas. A mí se me pasó, el gancho tenemos que hacerlo antes de que hagamos nuestra mezcla. Y lo haré así con este alambre galvanizado, más o menos lo hice del ancho de mis 4 dedos. Vamos a doblar primero como una U, así de esta manera. Y vamos a medio doblar así las puntas para después pegar con cinta así. Ya que pusimos el gancho, vamos a emplastar ahora sí. Aquí, amiga, lo quise hacer con la cuchara, pero después vi que era como que más difícil, así que terminé haciéndolo con las manos de esta manera. Y como ya saben, amigas, a mí me gusta bastante este emplastado. Ya hemos emplastado unos floreros que ya están en el canal. Y pues como saben, pues me gusta mucho este emplastado porque es muy fácil de hacerse. Solo emplastamos con nuestras manos así una capa más o menos gruesecita, para después dar unas palmaditas para que el yeso se levante, así como tipo betuncito, así bien rico. Y pues listo, amigas, este es mi resultado. Ya que están nuestras estrellas así, las dejamos secar por un día, pero antes las dejamos secar en la misma mesa por 1 hora, amigas, para que sequen un rato, porque si las movemos así puede ser que se nos cuarteen, amigas, ya que lo que es el papel pues está húmedo por el mismo yeso que pusimos, y pues eso lo hace más flácido, más así, más movible. No lo podemos mover hasta que esté seco, así que lo vamos a dejar 1 hora en la mesa. Y para pintar tenemos que esperar por un día. De igual manera, si quieres aplastar del otro lado, igual tienes que esperar un día para poder mover y poder manejar lo que es la estrella. Pero yo las dejaré así, amigas, nada más aplastados de un lado, pues como saben,
estas estrellas van a ir en la pared, así que pues del lado de la pared no se va a ver. Así que ya solo las dejamos secar por un día para después pintar a nuestro gusto. Y listo, este es mi resultado. No olvides que me ayudas muchísimo si me regalas un like, te suscribes aquí abajito en el botoncito rojo, activas la campanita para que cuando yo suba un video YouTube te notifique y no te pierdas ninguno de mis videos. También no te olvides que tenemos redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Y pues bueno, nos vemos en un siguiente video. Bye.